Buenas noches, amigas y amigos que nos siguen en el diario Ultimátum, a través de la plataforma del diario Ultimátum. Estamos en el programa En Contexto. En esta noche participamos el maestro Ricardo del Muro. ¿Cómo está, Ricardo? Hola, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte. Y el maestro Gilberto Zavala. ¿Cómo estás, maestro? Buenas noches, estimado Víctor. A tus órdenes, listo para una nueva jornada. Pues muy bien, vamos a compartir con nuestros amigos, los que están en el público, pues una diversidad de opiniones y de información que pues algunos la tienen en la mano, otros vamos ahorita a comentarla. ¿Cómo estamos en números respecto al COVID, maestro Zavala? En el mundo rebasamos los 4 millones de casos confirmados por esta bendita enfermedad o esta pandemia, a casi 300,000 fallecidos, 291,981, y hablamos de 1,493,000 recuperados. Eso es lo más importante en términos de lo que traemos, que ya queremos ver la luz del otro lado. En México, 40,186 casos acumulados y un total de 4,220 defunciones. El día de hoy se confirmaron, porque traen una cola de 14 días, 9,378 casos activos. Mientras que en Chiapas tenemos a 450 contagios y 35 muertes, lamentablemente, sobresaliendo de que en un solo día tuvimos en Chiapas 5 muertos. Con esta perspectiva, me parece que tenemos el escenario como para entrar a la perspectiva que da el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero antes vamos a poner en dimensión, ¿cuántos muertos van a nivel mundial, maestro? A nivel mundial, 291,981 fallecidos. Ok, para que tengamos una referencia, porque parecería a veces que las cifras deshumanizan. Nada más pensemos en lo siguiente. La bomba de Hiroshima, en el momento que cayó, mató a 75,000 personas. En el transcurso de los siguientes meses, alcanzó una cifra de 150,000 personas. La bomba de Nagasaki fue un poco menos agresiva, mató 30 y tantas mil personas y en el transcurso de los meses alcanzó 90,000 personas. Es decir, si sumamos entre la bomba de Hiroshima y la bomba de Nagasaki, tendrían aproximadamente 240,000 muertos. ¿Cuántos son los muertos de hoy? Hasta hoy. 91,000 llevamos. O sea, para que lo dimensionemos. Desafortunadamente, los decesos que ha enfrentado el mundo por la pandemia superan ya los decesos de las 2 bombas atómicas que cayeron sobre población civil en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo ves, maestro Ricardo del Muro? Pues sí, muy buena, muy interesante tu comparación, y eso nos da una idea de la mortandad que está generando la pandemia del coronavirus a nivel mundial. Y efectivamente yo creo que estamos hablando de como si hubiéramos sido víctimas de un prácticamente estaríamos con las víctimas de una guerra nuclear, ¿es cierto? Sí, así es. Ahora, la ONU ha señalado que al final de esta pandemia, en esta primera etapa, porque no sabemos cuántas vaya a tener, tendrá como resultado 34 millones de pobres. Vean nada más, 34 millones de pobres. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se aplica el Plan Marshall, tenemos aproximadamente 10 millones de pobres. O sea, para que nos demos idea. Es decir, esta, en términos de recuperación económica, tendría que ser 3 veces más grande del daño que sufre el planeta en la Segunda Guerra Mundial en términos económicos. ¿Cómo lo ves, maestro Zavala? Fíjate que yo quisiera agregar a ese dato que aportas, que es muy interesante, también lo que plantea la Organización Mundial de la Salud, en tanto que dimensiona que vamos a retroceder una esperanza de vida. Eso nos lleva también a una perspectiva que hay que irla revisando. Fíjate, habíamos pasado los mexicanos de 66.5 a 72 años de esperanza de vida en el 2007. A los trabajadores que somos derechohabientes del ISSSTE, nos llevó a la famosa cuenta individual por la que se modificó la ley del ISSSTE a partir del 2007, observando
entre los asegurados del ISSSTE que la esperanza de vida había mejorado sustancialmente, y eso condujo a que en la actual ley del ISSSTE, para efectos de retiro o jubilación, tuviéramos los trabajadores 55 años de edad y o 25 años de cotización al ISSSTE. Y hoy es un panorama que nos va a cambiar la perspectiva, y que indudablemente aquí recojo lo que decía el presidente hoy en la mañana, que será revisado el modelo de pensiones una vez pase toda esta situación y volvamos a esa nueva normalidad que él señala, y que efectivamente va a pasar por el sistema de pensiones, va a pasar por la cuestión laboral, serán modificadas muchas cosas, y me parece que ahí la población tenemos que estar alerta, atentos para adaptarnos lo más rápido posible y generar o no perder la perspectiva de la reactivación económica y, por supuesto, esa nueva normalidad social. La nueva normalidad nos ubica con nuevos retos, desafíos económicos, sociales y, por supuesto, con desafíos de tipo político. Bienvenido, Juan Carlos. Buenas noches. Ya les cayó el chahuizle. Muy bien, Juan Carlos. Bienvenido. Esta nueva realidad a la que el presidente anunció hoy y que ayer adelantó el Consejo General de Salud nos obliga a nuevas prácticas, nuevos mecanismos de interrelacionarse. Pero hay 10 gobernadores hasta ahorita, solo 10, y puede que se sumen, que dicen que tendrán su propio plan. ¿Cómo podemos leer esto, maestro Ricardo del Muro? ¿Con qué interpretación le das? Pues de hecho lo comentamos ayer, el mismo presidente lo dijo al final de su conferencia hoy en la mañana, de que no son parámetros, recomendaciones, y él señaló muy claramente de que esto las fechas, o sea, no son fechas totales e inamovibles. Cada fecha va a estar determinada de acuerdo a la sensibilidad, a la percepción de los gobernadores de cada entidad y a la sensibilidad de cada población. Efectivamente, si vemos los gobernadores, yo tenía 6 que eran que al menos se habían negado principalmente al retorno a la reanudación de las clases en las aulas, que eran los gobernadores de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Baja California Sur, Tamaulipas, que eran prácticamente los mismos que adelantaron las fases de aislamiento social. Y bueno, la noticia era de que se había sumado Michoacán y Morelos. Sí, Michoacán está contemplado, tal vez se aumentarían ahí Morelos y Puebla, ¿no? Puebla, sí. Otra situación. Eso es muy cierto, pero al menos la autoridad, el presidente da esa posibilidad de que no va a ser una imposición de las fechas, va a depender mucho del ambiente sociopolítico de cada municipio y en cada entidad. Aquí en Chiapas... Sí, termina, maestro de Muro. Bueno, aquí en Chiapas, al menos la declaración que recientemente que hizo el día de hoy el gobernador Rutilio Escandón Cadenas era de que se iba a seguir las recomendaciones de la federación y claro, siempre poniendo como primer punto el cuidado de la salud y por supuesto adoptando estas medidas por medio del diálogo y no por la imposición. Es curioso porque se está hablando de que los municipios que podrían normalizar sus tareas el 18 de mayo serían 65 localidades que están prácticamente no solamente libres de contagios, sino además que están en una posición de que no tienen peligro de ser contagiadas por sus vecinos. Para el caso de Chiapas, pues no han dicho todavía cuántos municipios serán. Una cifra que me llama la atención y que sí me gustaría comentárselas es de que uno de los últimos reportes de la Secretaría de Salud hablaba que de los 124 municipios que tiene nuestra entidad, no se habían registrado en 65 municipios. Posiblemente esta cifra esté fluctuando entre el día de hoy y mañana. Y había muchos municipios en las zonas rurales,
por supuesto en la Sierra Madre de Chiapas, o sea, estamos hablando de comunidades muy aisladas en nuestra entidad y que lógico se puede explicar si no ha llegado ningún inmigrante o alguna gente de fuera que estén en una situación de cero contagios. Muy bien, hay un programa que plantea el presidente en un conjunto de medidas que está mandando la Secretaría de Salud, en realidad el Consejo General de Salud, pero no hay un programa nacional que unifique a todo el país para saber cómo podemos enfrentar la crisis, como no lo ha habido en realidad, hay que decirlo, desde el principio, porque pues esto es algo que no existía en el escenario mundial y que ha agarrado por sorpresa a todo el mundo en realidad, y que hoy el caso de México pues se está manifestando. ¿Qué opinas de esto, maestro Juan Carlos? Mira, yo creo que hay que tomar en cuenta el tamaño del país, porque México es más grande que todo Centroamérica junto. Entonces, somos varios países, de alguna manera, que cabemos dentro de este gran país. Me refiero en términos de población, de extensión geográfica. Entonces las cifras que se emiten desde el centro de la República y los niveles de propagación, pues van llegando gradualmente a las regiones. Así que no podemos tener un estándar nacional, y por eso me parece correcta la postura del presidente de que cada estado de la República tome como una recomendación general estos indicadores. También hay que ver el tema de cultura. Ya vemos que a pesar de que se les advirtió, pues hay presidentes municipales que todavía estaban haciendo ferias, ¿no? Hay un municipio que andaba diciendo que el virus se lo inyectaban a la gente. Desafortunadamente hay mucha falta de información e incultura de la gente hasta que no ven los muertos. También hay que ver la población de riesgo. No es lo mismo de estar en la Ciudad de México y subirse al metro, a donde viajan diariamente 5 millones de personas y hay gran aglomeración, igual en el Estado de México, las ciudades más grandes, que otras ciudades de provincia, ya no digamos en provincia dentro de los estados, que no hay gran volumen. No es el caso del mercado de San Cristóbal o el mercado de Nococingo, donde hay muchas concentraciones, pero hay poblaciones donde prácticamente el contacto físico se puede preservar y el riesgo de propagación es menor. Y también tenemos que tomar en cuenta finalmente la situación económica de cada entidad, que una medida rasa a nivel nacional se debe tropicalizar y se debe adaptar de acuerdo a los criterios de las autoridades de los estados correspondientes. Muy bien, para terminar esta ronda, esta parte, porque estamos viendo lo que plantea el presidente de la República, el Consejo General de Salud, pero yo creo que valdría la pena que empezáramos a hacer nosotros un ensayo pues conceptual, al menos, de cuál sería esa nueva realidad. ¿Cómo será la nueva realidad cuando regresemos a las aulas, ya sea este 1 de junio o el 20 de junio o en agosto? ¿Cómo será esa realidad? ¿Cómo lo imaginas, maestro Zavala? Mira, lo cierto es que la parte de la economía, por ejemplo, en el país, que tiene que ver con el aspecto educativo, es muy distinto. Ciertamente, el norte del país es una economía que está ligada mayormente con la economía de los Estados Unidos y que este retorno, digamos, paulatino por sectores a la vida social mayormente activa, va a ayudar un poco a distensionar lo que traemos dentro de los hogares, ya sea por el poder adquisitivo, por el maltrato debido a la atención que se da en la familia. Pero mira, esta nueva normalidad nos va a llevar a que efectivamente en las escuelas tengamos que generar acuerdos al interior entre empleados y empleadores, es decir, la parte oficial, autoridad, con los trabajadores, los padres de familia y los alumnos, y que eso nos debe de llevar también a generar protocolos de prevención, reconociendo las limitaciones laborales que sin duda las vamos a tener. Hay, por ejemplo, Chiapas, con 124 municipios, la gran mayoría marginados, con población indígena. Ahí traemos prejuicios importantes que van a incidir en esa nueva normalidad educativa. De suerte que vamos a requerir de acuerdos especiales con el personal con mayor riesgo de vulnerabilidad
que tiene que ver con el cuidado de los hijos, de las hijas, los enfermos, adultos mayores y las escuelas. Tenemos que implementar, por supuesto, nuevas formas de interacción social que nos debe de llevar a una horizontalidad para devolver el valor social que tenemos para la toma de decisiones. Es decir, no vamos a poder hacer las asambleas o las reuniones con los padres de familia ni entre maestros. Pero si le agregamos aquí el tema que traemos en Chiapas en términos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que hoy su vocero ha señalado que hay un maestro que falleció por esta enfermedad en la zona norte de Chiapas, y que menciona que efectivamente a partir de allí ellos no van a retornar en términos de organización política magisterial a las labores por un mandato de políticos. Eso nos lleva a pensar que efectivamente tenemos que generar protocolos de acuerdo, protocolos de civilidad, pero sobre todo responsabilidad que tenemos ante también un ciclo escolar que está concluyendo y que el propio secretario de Educación ha señalado que estamos prácticamente ya en la recta final del propio ciclo y que serán las autoridades locales las que verán si se concluye de manera virtual y o de manera presencial, de acuerdo a las condiciones que tengamos. Muy bien, maestro Ricardo del Muro, esta nueva normalidad o esta nueva realidad de la que habla el presidente de la República, sin duda, por supuesto, se va a alterar las circunstancias de la sociabilización, pero hay sectores, en el caso de Chiapas, hablando porque es lo que la gente también quiere escuchar, sectores de nuestro estado que prácticamente van a quedar aniquilados. No sé, ayer hablábamos de, por ejemplo, turismo, hotelería, restaurantes, esta parte que es tan importante. ¿Cómo sería este regreso? ¿Cómo te imaginas que tendría que ser este regreso a la normalidad o a la nueva normalidad en esos sectores, maestro Ricardo del Muro? Bueno, ahorita con lo que hablaba el maestro, me brincó de que, bueno, ojalá a los maestros de la coordinadora pues se inspiren para hacer plantones y bloqueos virtuales y todos seríamos los primeros en aplaudirles, ¿verdad? Creo que sería una muy buena decisión para que cuidaran su salud, que hicieran sus bloqueos y manifestaciones virtuales, que tengan la seguridad que todos los estaríamos viendo con mucha atención. Pero bueno, más allá de este comentario un tanto jocoso, pues en general creo que lo que señalaba también el maestro Zavala al principio es fundamental. Al final de la pandemia, creo que va a ser fundamental hacer una revisión de cómo va a quedar la conformación de la población. Se sabe que este virus ha atacado principalmente a los viejos, a los que llamamos pomposamente los adultos mayores, yo me incluyo dentro de esa población, pero también eso va a ser un alivio en un momento determinado para la carga que representan las pensiones. O sea que eso va a determinar mucho. En Europa creo que es una población en donde la población de la tercera edad, con todo el cariño que nos merecen, también se ha convertido en un gran peso para las familias. Entonces también esto puede ser una situación que va a cambiar. Sería bueno que al final se hiciera un censo qué tanto afectó a la población de la tercera edad esta pandemia y esto cómo va a repercutir en el costo social y por supuesto en el peso de las pensiones sobre la economía en general. Ahora bien, por lo que se refiere a Andrés Manuel López Obrador y el proyecto que está planteando aquí, y en el caso de Chiapas, todavía no estamos esperando los pronunciamientos de la iniciativa privada. Y para nuestra entidad hay cosas curiosas porque, por un lado, nos beneficia mucho la reactivación de la industria de la construcción, que creo que ahí sí nos podría ayudar, pero no así la cuestión del turismo. El turismo creo que va a ser uno de los sectores más afectados, por lo menos en el mediano plazo, no solamente para Chiapas, sino para México y para todo el mundo. No hay que recordar que simplemente en Europa, ahorita no creo que, o después de que pase esta pandemia,
No creo que a nadie se le ocurra ir a darse una vueltecita por el viejo continente, y en todo caso los países allá están imponiendo medidas de cuarentena que ninguna agencia turística y ningún turista lo va a poder soportar, eso de estar 15 días, 20 días en confinamiento, nada más por el gusto de ir a visitar los monumentos en Roma o ir a pasear por las calles de París. Creo que esa circunstancia no se da. Aparte, pues lo sabemos, las aerolíneas están en una situación de quiebra, se van a reorientar hacia el mercado interno. Eso posiblemente le ayude a entidades como Chiapas, porque muchos mexicanos de alto nivel adquisitivo que originalmente viajaban al extranjero, posiblemente reorienten su interés hacia muchos lugares hermosos que tiene México, incluyendo, por supuesto, y que lleva un punto fundamental, Chiapas. Dice el presidente que hay una nueva realidad, da algunos plazos, flexibiliza para que cada estado tenga sus propios tiempos, pero parece ser que con el anuncio que hizo hoy hay un frenesí por abrir ya los negocios. Hay mucha gente que ya está en la calle, están abriendo todos los negocios. ¿Eso cómo lo ves, Juan Carlos? Mal, no están entendiendo bien el mensaje. Es la urgencia, es la necesidad de reabrir los negocios, se entiende, pero acá yo lo que veo es que el Consejo de Salubridad, que todas las dependencias, tanto de los gobiernos estatales como federales, deberían estar trabajando ya desde ahorita en los protocolos sanitarios para todas las diferentes actividades. La educación, por ejemplo, debería estar trabajando ya en su protocolo para poner pues geles antibacteriales, cubrebocas, tapetes sanitarios, promover una materia de protección a la salud, por ejemplo, o dar cursos de capacitación, así como la certificación que te hace Protección Civil, de condiciones de trabajo, lo hace la Secretaría del Trabajo. Ya deberían estar trabajando desde este momento en protocolos sanitarios para los colegios, para las escuelas, para el distanciamiento, para la nueva cultura sanitaria que debemos tener en el país. Y también para el comercio. Ya están trabajando los hoteleros en Chiapas para certificar sanitariamente sus establecimientos. Es decir, para que el lavado de la ropa de cama, para que la sanitización de cada habitación se haga después de que salga una persona, para que se aplique después de que ya no va a haber buffets por un tiempo, por ejemplo, porque esto implica contacto, implica posible contagio. Ya van a modificar, el cubrebocas va a ser obligatorio para el personal de los hoteles, sin duda, los guantes, y creo que deberían estar trabajando ya en todos los rubros, inclusive de la industria manufacturera en general, de los comercios, en un nuevo protocolo sanitario que pase a convertirse en una norma o en normas oficiales mexicanas para cada establecimiento. Y conociendo a este gobierno, que es un poco enemigo de la tecnocracia y de todas estas cosas, me parece que es una tarea que no se está llevando a cabo y de la que pues se tienen que poner a trabajar los estados para que establezcan sus propias normativas y tengamos turismo seguro, tengamos clases seguras, como ya lo están haciendo algunos países en Asia, por ejemplo, y en Europa, ¿no? Fíjate, Juan Carlos, que no necesitamos que haya normas oficiales mexicanas. No necesariamente. Se requiere, pero podemos hacer lo que se conoce en nuestra legislación local como normas técnicas. Es decir, por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente puede hacer sus propias normas técnicas, la Secretaría de Salud, Riesgos Sanitarios puede emitir normas técnicas y tienen toda la validez para ser aplicadas adecuadamente. Incluso los municipios pueden hacer bandos de higiene y salud que pueden convertirse en actividades o más bien en conductas obligatorias. Gran parte de la responsabilidad de lo que ocurra ahora queda al empresario. Sin embargo, no hay una corresponsabilidad cuando se habla de sectores, lo decíamos ayer. Sería necesario en este momento, por ejemplo, algunos de los apoyos que está brindando el IMSS, que está brindando la Secretaría de Hacienda Nacional Financiera, se dirigieran específicamente a los sectores, así como se habla de una diferenciación regional en el norte con la del sur, que ahora se dirigieran estos recursos a sectores más vulnerables en esos estados. ¿Cómo la ves, Ricardo o Zavala? ¿Quién nos quiere decir? Voy ahí tantito. Mira, yo diría que nuestro estado
por la situación geográfica y social que tenemos, cada región es distinta con la otra. Tenemos diferentes perspectivas, tanto económicas como de convivencia social, usos y costumbres, y que esta parte a mí me parece que se vuelve mayormente compleja por la no reactivación económica. Los hogares ya están muy desgastados económica y emocionalmente. De suerte que yo diría, estamos observando picos importantes por fallecidos y por casos confirmados. Pero al mismo tiempo estamos hablando de volver a una nueva normalidad anunciada hoy por el presidente. Es decir, sí hay prisa por recuperar aspectos importantes que le dan vida y colorido a una sociedad frente a Estados Unidos, que está reactivando su economía y que nos obliga a buena parte del país, cuando menos del centro hacia el norte, a entrarle a esa dinámica, y que genera expectativas para que también en Chiapas, y lo apuntaba Juan Carlos, los negocios, los pequeños negocios ya están aperturando de manera normal, y que efectivamente no hay protocolos o los protocolos son muy mínimos, y que tiene que ver también con la necesidad urgente de la reactivación económica, pero también con un fastidio que trae la sociedad. Yo diría entonces, apoyándome en lo que apunta la CEPAL y el Coneval, que esta pandemia nos dejará un número importante de desempleados y de mayormente pobres. Le llama... Déjame ahora enviar el agradecimiento a la gente que nos está viendo. Ustedes también lo tienen. Cristian Carrasco, agradecemos que nos esté viendo, que esté con nosotros. Lisette Escudero, al maestro Manuel Centeno, muchas gracias. A Alonso López, está también Araceli Hernández Gómez, que manda saludos. Ernestina Zavala, María Angélica Vázquez, que siempre está con nosotros, muchas gracias. Maestro Manuel Centeno dice, lo que llama la atención es que dentro de los 10 estados que tendrán su propia estrategia, hay uno de Morena, que es el de Puebla. Es importante, ahorita vamos a platicar sobre el tema de Puebla. Sara Maldonado, Rafael Castillejos, le mandamos un abrazo a nuestro amigo Rafael Castillejos, a Cristo Moreno, a Lili Calderón, también nos está viendo, Rubén del Cano, muchas gracias Rubén, nos está viendo desde México, es un muy buen amigo. Elena Aguilar Narcia, muchas gracias por estar con nosotros. Dice Rafael Castillejos, panelistas, ¿cómo evalúan la actuación de la Secretaría de Economía y Trabajo en Chiapas, la prepandemia y dentro de la pandemia? Hablamos ahorita de ese tema, Juan Carlos, ¿qué te parece? Yesenia Suar, gracias por vernos. Anaí Córdoba, Morales Pacheco, ¿quién más? Matías Córdoba está con nosotros, y a Esmeralda Barrales. Muchas gracias, Esmeralda, por vernos. Estamos, ¿cómo evaluamos la Secretaría, lo que está haciendo la Secretaría de Economía? Es una pregunta. ¿Y cómo evaluamos la actuación del gobernador de Puebla, que al principio dijo que se podía resolver esto con un caldito de gallina bien picante, y que además nada más le iba a dar a los fifís? Y sin embargo, hoy Puebla es uno de los estados que enfrenta la pandemia de manera devastadora. Dos entidades de Morena, Tabasco y Puebla, están enfrentando esto de manera terrible, ¿no? Hoy el gobernador de Puebla justamente dice que tendrá una agenda distinta. ¿Cómo ven esto? ¿Quién quiere participar? Ricardo, ¿cómo ves? Pues es que era lógico, o sea, la realidad se está imponiendo ante las decisiones políticas, eso es un hecho, y el mejor ejemplo es el caso de Puebla. O sea, no puede, el gobernador sería totalmente insensato si actuara en forma ilógica y contra una realidad que tiene en su estado. Prácticamente lo único que estaría haciendo es generando motines y conflictos. Y eso creo que hablaba el maestro Zavala en este sentido de las recomendaciones de CEPAL. Y CEPAL, uno de los puntos que señala es de que ese incremento en el número de pobreza, ese incremento de pobreza que se va a sentir en toda Latinoamérica y en México de manera pues muy drástica, uno de sus peligros es de que podría generar motines y rebeliones populares. Y ante esto dice que a nivel de la economía, de la política económica, sí es necesario que se profundice
en los apoyos gubernamentales hacia los sectores más desprotegidos. Acciones que muchas veces al sector empresarial no le gusta mucho porque lo ven como dádivas, lo ven como dinero tirado sin que no tiene un carácter productivo, pero que en este momento ya no es tanto por tener una mente de buen cristiano, sino por un beneficio de interés nacional. Se tiene que apoyar a esos sectores que van a quedar muy golpeados por la pandemia, definitivamente, ¿no? Y el otro punto es de que, pues, es cierto, la mayoría de la gente está saliendo porque tiene necesidad, y no solamente ahorita. Creo que a pesar de que estábamos en las fechas de alto, con la curva alta de la pandemia, la gente aún así se arriesgaba a salir de sus casas a trabajar. Ok, nos quedan 5 minutos. Vamos a dividirlo en dos partes. Una, ¿cómo ven, ante la pregunta que nos hacen, cómo ven la actuación del secretario de Economía? Muy rápidamente, 30 segundos. Bueno, yo creo que él está haciendo lo que puede. Dependen mucho del apoyo de la Federación para el tema de los recursos. Chiapas no tiene un fondo como el de Guanajuato con dinero que sobre del presupuesto como para fondear recursos para créditos. Entonces estamos muy limitados en ese aspecto, y el crédito que ofreció NAFIN es un crédito con una tasa pues un poco atractiva y con muchos requisitos. Si alguien ya despidió trabajadores, ya no puede entrar porque tienen que tener al corriente sus pagos de seguro social, al corriente sus estados de cuenta, sus pagos de tarjetas, sus créditos. Entonces lo que no veo es y ahora, respecto a lo que dice Ricardo, yo creo que sí, a los empresarios les conviene que se apoye a la gente que más lo necesita. Muchos de ellos son sus clientes. Yo creo que los apoyos tienen que llegar en todos sentidos, en la pirámide, de abajo hacia arriba. Aquí el gran ausente es la clase media empresarial, porque Carlos, los beneficiaron, ¿no? Ok, vamos a despedir el programa, por favor, 30 segundos. Tenemos 4 minutos, pero tenemos 3 minutos. 40 segundos cada uno. Hay 3 preguntas al aire. Una, la Secretaría de Economía o el Desarrollo Económico en Chiapas, el caso de los gobernadores que decíamos y el tema general, que la nueva realidad. Para que despidamos el programa, por favor, maestro Zavala, 30 segundos, 30, 40 segundos. Yo quisiera apoyarme muy rápido, que antes de la pandemia efectivamente había una reducción de la brecha entre los países mayormente desarrollados y los países en desarrollo, que nos había permitido fortalecer los sistemas de salud y que habían mejorado los porcentajes de mortalidad para bien de las sociedades, pero que hoy esta pandemia nos deja totalmente indefensos y que es una situación que tenemos que resolver en Chiapas y en el terreno educativo, y más allá de ello, que es en lo social. A mí me encantaría que todos los sectores pudiéramos conjuntar los esfuerzos para llegar a un acuerdo que nos dé unidad, que nos dé fortaleza, que nos dé ánimo, que nos dé espíritu, para que podamos salir juntos de la situación difícil y compleja por la que vivimos. Ok, ¿cómo ves tú, maestro Ricardo del Muro? Pues yo creo que hay que esperar que ya pase la pandemia. Va a haber un reordenamiento económico definitivamente. Es triste, pero muchos sectores van a ser de los más golpeados. Un sector de la clase media, efectivamente, como dice Juan Carlos, tal vez baje a niveles de pobreza, pero al mismo tiempo estamos observando el surgimiento de nuevos sectores que, a pesar de la pandemia, obtuvieron ganancias, hubo nuevas oportunidades de comercio, y eso también nos va a abrir una nueva realidad. Creo que nos vamos a enfrentar, en pocas palabras, a un nuevo panorama, y seguramente nos va a sorprender los nuevos actores que van a surgir después de la pandemia. Muy bien, mandamos saludos muy rápidamente a Anaí Córdoba, que dice: lo importante ahorita es la economía y salir de este virus, porque la crisis económica está muy difícil. Estará muy difícil, Anaí, justamente de eso estamos analizando. Yesenia Suárez, saludos también a Yesenia. Tenemos aquí a Matías Córdoba, que dice: hoy en día preocupa más lo económico que el COVID-19, porque la lucha ahora es buscar trabajo o algo que genere dinero. Mucha razón, es lo que hemos estado diciendo, el tema económico. Rigo Román dice: es agradable volver a ver al maestro Juan Carlos, te mando saludos.
Y Rafael Castillejos dice, el crédito no es la vía ni esencia de la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía. Juan Carlos, para cerrar, un comentario, por favor. No, nada más una anotación para próximos temas. Me llamó la atención que el IMSS rechazó los ventiladores de la empresa de León Bartlett. Correcto. Que no reunieron los requisitos. Llama la atención esa reacción. Habría que analizarla, ¿no? Sí. Mañana, ¿qué te parece que sea uno de los temas mañana? Tenemos varios temas que queremos platicar y que le queremos decir a todos ustedes que nos están escuchando. Queremos platicar el tema de lo de el ejército en las calles, queremos platicar el tema de los ventiladores y este regreso o este rechazo de la adquisición. Tenemos un tema muy interesante que les quiero proponer para que lo discutamos, la huelga que hay en Notimex, que tiene que ver con amenazas a los comunicadores y que ya se está alzando la voz, y la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha hablado ahorita en los últimos días sobre dos temas muy interesantes que vale la pena que lo analicemos. En cualquier momento salimos, amigas y amigos, nos da mucho gusto estar con ustedes, seguir en contacto. Muchas gracias, muy buenas noches, Ricardo del Muro, muy buenas noches, maestro Zavala, muy buenas noches, maestro Juan Carlos Calimayor. Buenas noches a todos ustedes. Esto es el programa En Contextos del diario Ultimátum. Que descansen y nos vemos en esta nueva realidad económica, aún con el COVID. Buenas noches. Nos vemos, buenas noches.